que sintonizan estas conferencias, este ciclo de conferencias, esta serie que se titula La bestia que sube del abismo. Les recomiendo, por favor, que vean las anteriores, las encuentran en YouTube, porque es una serie bastante profunda del mundo espiritual y sobre todas las cosas que nos van a quitar muchísimas especulaciones acerca del futuro dictador mundial o del famoso anticristo. ¿Quién es realmente el anticristo? Si es una computadora, es un imperio, es un ser humano, es un híbrido, va a ser transgénero, o qué cosa es el anticristo. Ha habido tantas cosas a la luz de toda la tecnología que está desarrollándose a nuestro alrededor. Y Dios me puso en mi corazón esta serie para que pudiéramos profundizar, porque las cosas que encontramos profundas de la Biblia las podemos comenzar a entender. Porque a la luz de la tecnología, pues el transhumanismo, ¿cómo podía tener un paralelo en la Biblia? La inteligencia artificial, la robotización y todas estas cosas, que la genética, el descubrimiento del genoma humano, todo esto ya lo vemos a la luz de la Biblia y como que cobramos otra visión, nos adelantamos completamente al mundo, porque la Biblia es la historia contada por adelantado. Así que cuando vemos nosotros que hacia adelante la Biblia, tal como van pasando ahorita los eventos, sucediendo los eventos, están compaginados con la Biblia, vamos con tranquilidad y vamos con seguridad en la Biblia. Ya no tenemos miedo de lo que pueda venir, que si viene otro COVID, que si viene otra pandemia por aquí, por allá, ya sabemos que es una bola de mentirosos todos alrededor y que lo que nos conviene solamente es caminar de la mano con Jesús. Es muy importante esto porque la Biblia nos demuestra precisamente los eventos que están aconteciendo actualmente, y yo creo que no ha habido ninguna otra época desde que se inició la iglesia en Pentecostés hasta nuestros días donde tengamos la mayor oscuridad que ha habido en el mundo en nuestra época y al mismo tiempo las oportunidades, porque para esta hora nacimos. Tenemos la oportunidad de dar respuestas al mundo, porque el mundo está desesperado, política, filosófica, religiosa, económicamente. Y cuando tenemos la Biblia y podemos abrirla, ahora ya en Colombia tuvimos invitados muy especiales, hubo gente del gobierno, empresarios, politólogos de radiofusoras, etcétera, etcétera, y todos, ¿verdad?, pues preguntando qué es esto y por qué aquello, y explíquenos que lo de los ángeles y los ovnis y por qué están apareciendo y que los extraterrestres, y nadie de ellos tenía respuestas, porque no las hay más que en las Sagradas Escrituras. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Un capítulo que describe la vida de los dos últimos testigos de la última parte de la semana 70 de Daniel, o de los últimos 3 años y medio de la tribulación. En la primera parte de la tribulación vamos a tener a los 144,000 judíos. ¿Por qué judíos? Porque ellos van a terminar lo que la iglesia dejó inconcluso. Dice en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora, el fin de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, ahí terminó la entidad llamada iglesia o llamada el cuerpo de Jesucristo. De ahí en adelante, cuando desaparezcamos, Dios regresa con Israel. Porque desde que hizo el pacto abrámico, con Abraham desde luego, un pacto incondicional, las promesas de la tierra a Abraham no serán cumplidas hasta el tiempo
del milenio. Así que Dios tiene algo pendiente con la nación de Israel. Lo mismo lo explica Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos dedicados a que Dios no ha terminado con Israel. Entonces salimos nosotros y cuando venga el arrebatamiento, la iglesia va a terminar en la apostasía. No hay tal cosa que la iglesia va a conquistar el mundo y cuando conquistemos el mundo va a regresar Jesucristo. Ni en la Biblia del Mormón se encuentra eso. Pero es una teología aberrante, es una teología que se enseña en muchos lados. Y el final de la iglesia es la apostasía. En otras palabras, nosotros no vamos a cumplir Mateo 24. Entonces Dios va a tener que volverse a 144,000 judíos, Apocalipsis 7, levantar étnicamente a 12,000 de cada tribu, solo Dios sabe de qué tribu van a ser, y los 144,000 van a terminar la tarea inconclusa que dejamos nosotros. Y una vez que los 144,000 desaparezcan en los últimos 7 años de la tribulación, Dios levanta al final, porque Dios nunca se ha dejado sin testigos, a 2 hombres. Uno de ellos, no hay duda alguna que será Elías. Porque el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice claramente que antes que venga el día del Señor, vendrá Elías a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y estos 2 testigos van a ser muertos también por el anticristo. Y entonces viene la 7ª trompeta, Apocalipsis 11 al final, y a continuación, algunos meses tal vez, viene Jesucristo antes de que nos autodestruyamos con una 3ª guerra mundial. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí es importante recordarnos lo siguiente. Al anticristo se le llama en el libro del Apocalipsis claramente la bestia. Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17. Sin embargo, el anticristo no es la bestia. Atención. Simplemente podemos deducirlo porque vemos que aquí hay una entidad espiritual que sale del abismo y en el abismo habitan los demonios y algunos ángeles caídos. Cuando un ser humano muere, por más malo que sea, no se va al abismo. El abismo es la prisión de los demonios. La prisión de las almas humanas, cuando mueren sin Cristo, es el infierno. Y la palabra infierno es completamente diferente a abis. La palabra infierno es gena en el griego. Ya etimológicamente son 2 palabras diferentes. Y en el infierno solamente hay almas humanas esperando el juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15 del gran trono blanco. Y hay otra 3ª prisión y todas se encuentran en el centro de la tierra. Hay otra prisión llamada el Abadón, que es el lugar, o el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo infierno incorrectamente. Es Tartarus, donde es la prisión de los ángeles caídos. Entonces hay una prisión para los demonios, para los seres humanos y para los ángeles caídos. Entonces, no puede ser un humano que salga del abismo, porque está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, que muramos una sola vez. No hay reencarnación. Y la entidad espiritual que saldrá del abismo ya murió. Se encuentra en el abismo, va a salir otra vez en los tiempos finales, como lo vamos a ver, y va a ser muerto otra vez. Entonces, no puede ser un ser humano porque no hay reencarnación. Y el abismo no es el lugar donde las almas son recluidas, que fueron anti Dios, al contrario de los demonios.
Comparemos esto ahora con Apocalipsis 17 y tenemos ya más claridad. Versículo 8. Aquí esta bestia es retratada arriba de una mujer, arriba de un toro. Aquí esta bestia es retratada con una mujer arriba, aquí está la mujer, esta es la bestia montada sobre un toro o una bestia, y el que la monta, ¿verdad?, es la bestia, es el anticristo, y la mujer es la ramera, que va a tener un control o el sistema religioso temporalmente sobre el sistema político del anticristo. El anticristo, a los 3 años y medio de la tribulación, se deshace de la mujer, de la ramera. Ahí se encuentra al final del capítulo 17, la quema el sistema político, y el anticristo se levanta a los 3 años y medio como el único Dios. Entra al templo judío y coloca la abominación desoladora que mencionó Daniel en el antiguo libro del Antiguo Testamento. Entonces, el versículo 8 de Apocalipsis 17 dice: la bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. En el tiempo de Juan, hace 2000 años, Juan escribió el Apocalipsis. Y cuando Juan vivía, se le revela el Espíritu Santo, la bestia era, o sea, existió antes del Imperio Romano. No es durante el Imperio Romano. Esta bestia, esta entidad espiritual, no estaba en el mundo, estaba y seguía en el abismo. Pero dice a continuación: pero vendrá en el futuro. Y vean ahora el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Eso lo vamos a examinar más adelante en otra conferencia, pero ahorita lo importante es darles a ustedes algún cimiento, alguna base. Consigan las conferencias anteriores, esta es la cuarta o la quinta más o menos, en YouTube las pueden encontrar, para que puedan ustedes compenetrarse y ver ese estudio tan maravilloso del mundo y la dimensión espiritual que nos rodea, y la explicación de la Biblia a tantas cosas que el mundo actualmente todavía no puede comprender. Muy bien, vemos pues a continuación que esta bestia, que en tiempos de Juan no existía, va a resurgir. Vayamos al libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Desde luego que todos ustedes que traen la Biblia y que se van a ir en el rapto, me van a acompañar leyendo este pasaje. Daniel capítulo 10. Daniel tiene una de las visiones y sueños más impresionantes en el Antiguo Testamento, y todos los 12 capítulos del libro de Daniel son de profecía, la mayoría, porque todo lo que ve Daniel, todo es para el tiempo que ahorita tú y yo estamos viviendo. Todas las profecías del libro de Daniel son de carácter futurista, hacia adelante, y ahora las podemos comprender. En el capítulo 10 de Daniel, para darles a ustedes el contexto, Daniel se hinca de rodillas, él está en Babilonia, y le dice a Dios: Señor, acabo de leer Jeremías, que fue antes de Daniel, y Jeremías profetizó que el exilio iba a durar 70 años. Y acabo de leer en Jeremías 25 que ya estos 70 años se van a cumplir, de acuerdo a la cronología que tenía Daniel. Entonces Daniel, como todos los autores del Antiguo Testamento y profetas,
estaban esperando el reino de Dios. Todos esperaban el reino, prometido a David, prometido a Salomón, prometido a los profetas, a los patriarcas, etcétera, etcétera. Entonces dice Daniel, bueno, ahora que regresen de Jerusalén todos mis hermanos y estemos todos juntos, ¿es el reino de Dios? ¿Ya terminaste tú con Israel? Y entonces Dios manda un ángel, todo esto está en el capítulo 9 y 10, del cielo, y viene el ángel de Dios, que es Gabriel, el mismo ángel que 600 años después se le apareció a la Virgen María. ¿Se acuerdan en Lucas y en Mateo? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, vas a quedar embarazada, no te asustes, José no tiene nada que ver con este embarazo, porque lo que van a hacer en tu vientre va a ser nombrado el Hijo de Dios. Entonces, Gabriel es el ángel mensajero en la Biblia de Dios, el que trae siempre los mensajes más importantes del cielo a la tierra. Y 600 años antes de María y del nacimiento de Cristo, se le aparece a Daniel. Y entonces, cuando viene Gabriel, un principado satánico, lo manda Satanás, desde luego Lucifer, para que impida que el ángel aterrice en la tierra y le entregue el mensaje o la revelación a Daniel. Y la Biblia describe que en el espacio, en el cosmos, hay una guerra cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, o los principados de Satanás, una guerra entre ellos, impidiendo, que duró 3 semanas, tiempo de la tierra, para que aterrizara, dicho de esta manera, el ángel con la respuesta a Daniel. Durante esas 3 semanas vemos a Daniel en oración. O sea, desde que Daniel se hincó y le dijo, Señor, ya viene el exilio, ya termina el exilio, ¿cuál es tu plan para Israel en el futuro? Desde que Daniel se pone rodillas, se inicia la guerra en el cielo, dándonos a entender que cada vez que tú oras, inicias una guerra espiritual. Señor, te pido que mi hijito que se va a Veracruz en el tren lo guarde, Señor. En ese momento, si había algún plan, alguna estrategia contra tu hijo, tu oración, Padre, protege ahora a mis hijos en la escuela, sobre todo los que van a la primaria con toda la ideología de género que están enseñando, cúbrelos con tu sangre preciosa. En ese momento, los ángeles de Dios se ponen en movimiento. La oración es lo que mueve el mundo espiritual que nos rodea. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Orad sin cesar, en todo tiempo, por todos los santos, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestros viajes, desde que nos conectamos. La oración es enchufarnos con Dios, despertándonos, y comenzar a enviar al cielo, a la dimensión espiritual, nuestras peticiones, para que Dios inmediatamente, los millones, billones de ángeles que tiene a su servicio, los ponga en acción a tu favor y a mi favor. 3 semanas duró la guerra espiritual, porque Lucifer y los principados satánicos de ninguna manera podían permitir que esa respuesta llegara a Daniel. Y entonces, cuando acaba esta guerra cósmica y llega el ángel, versículo 13, le explica a Daniel lo siguiente. Es el ángel hablándole a Daniel. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y allí quedé con los reyes de Persia. O sea, antes de Daniel estuvo el imperio babilónico. Ahí comenzó Daniel su ministerio, ¿se acuerdan? Con el rey Nabucodonosor. Los medos persas, que se unieron, que actualmente es Irán, porque el nombre de Persia fue cambiado a Irán en 1985 del siglo pasado, a la República de Irán. En el 79, después le fue cambiado el nombre a la República Islámica de Irán, que es el nombre actual de Irán. En conclusión, Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia.
Entonces, Daniel se encontraba en otro imperio. Ya Nabucodonosor, Babilonia había sido vencidos, y le dice el principado, le dice el ángel a Daniel, el príncipe del reino de Persia, o sea, el imperio medo-persa tenía un principado satánico que controlaba ese imperio. El imperio babilónico tuvo un principado satánico, un príncipe de Lucifer que controlaba Babilonia. El principado que vino después de Medo-Persia, Grecia, tuvo un principado que controlaba Alejandro el Magno. Después vino Roma, otro príncipe de Satanás controlaba. La Biblia nos corre la cortina y nos muestra que todos los imperios, Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, todos los imperios de la historia han sido gobernados detrás de este mundo, en la dimensión invisible espiritual, por príncipes satánicos. Lo explica Pablo en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, con todos los príncipes que Satanás tiene repartidos. México tiene un principado, Guatemala tiene un principado, Ecuador, Panamá, Italia, Grecia, Roma, Australia, todas las naciones del mundo tienen un principado. Todo el mundo espiritual está súper organizado con rangos. Lucifer el jefe, los principados después, en tercer lugar los gobernadores de las tinieblas, y los demonios son los soldados rasos, las huestes espirituales de maldad de Efesios 6:12. Entonces tenemos que entender que no tenemos lucha contra el comunismo, o contra esto, contra el otro, contra tu vecino, contra tu tía, contra tu suegra. Nuestra lucha que tengamos aquí abajo tiene un respaldo espiritual. Siempre, 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 siempre. Cualquier persona que tú tengas o consideres como tu enemigo o como tu enemiga, no es tu enemigo él, ni ella tampoco. Hay poderes espirituales operando detrás de esa persona, sin que la persona lo sepa. Entonces, si tú sabes que tienes un enemigo, o que alguien te quiere matar o te quiere hacer algún daño, y tú oras, no le dices, Señor, llévate a Panchita ya que se vaya, llévatela contigo. Y tú allá la juzgas, Señor. Tú comienzas a orar por la salvación de Panchita, de tu enemigo. Y en el momento en que oramos por nuestros enemigos pasa esto. Señor, te pido por Juan, que me quiere esto, me ha perseguido, me quiere quitar el dinero, mis hijos me quieren hacer esto. Cuando oramos y los bendecimos, pasa esto al mundo espiritual. Va la oración y lo que ellos trataban de hacer contra mí, se les regresa. Se llama sinergia. Dios convierte la maldad en bien. ¿Se acuerdan de José? Génesis 50. Sus hermanos lo querían matar, lo vendieron a mercaderes, lo metieron a la cárcel, calumniándolo y mintiendo contra él. Y después de muchos años que José sale de la cárcel y lo hacen gobernador de Egipto, viene una grande hambre en Egipto. Sus hermanos, enviados por su papá Jacob a pedirle ayuda a él los ve y ellos no lo reconocen a José, no lo reconocen. Me imagino que ya tenía todo los hombres en Egipto se pintaban los ojos, se ponían sombras, ¿verdad? Sin ser gays, y todo normal, pero él sí los reconoce. Y cuando los reconoce, él pudo haber dicho, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me la van a pagar. Ahora sí, ahora yo estoy aquí arriba y ustedes me vienen a pedir sin que ellos se den cuenta. Y entonces pasan muchas cosas y finalmente José se revela a sus hermanos y les dice, soy José. Se quedan todos, Rubén y todos que lo querían matar. ¿Cómo? Pues sí eres José, ¿verdad? ¿Y qué pensaron los hermanos? Nos va a mandar al paredón, a la horca. Y José les contesta, lo que ustedes intentaron contra mí para mal, Dios lo convirtió para bien. El perdón es la actitud bendita y más poderosa que un cristiano tiene contra sus enemigos. El veneno más grande que puede haber en tu alma
Y lo que más daño te hace a ti antes que a tus enemigos es el odio y el rencor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya en su último suspiro Jesús, en su agonía, exclamó el perdón por sus enemigos. Porque ascuas de fuego, dice Romanos 12, amontonas sobre la persona que te quería hacer mal. En el momento en que tú oras por alguien que quisieras encontrártelo y machucarlo con el carro, o hacerle algún daño, o vengarte lo que te hizo, en ese momento tú te estás envenenando, te estás autodestruyendo, sin que tú te des cuenta, te comienzas a marchitar, porque el odio y el rencor es la antítesis del amor y de la fe, y es el amor el que vence el odio. Ora por tus enemigos y no sabes las bendiciones que vas a tener en tu vida. Entonces, el príncipe, ¿verdad? Miguel, arcángel de Dios, le dice que el principado de Persia se opuso. Versículo 20 y 21. Él me dijo, el mismo ángel Gabriel le dice a Daniel: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel es el arcángel encargado con la consigna, con el trabajo, con la responsabilidad de defender a Israel. El arcángel Miguel. ¿Por qué Israel? Porque la Biblia dice que desde que Dios llamó a Abraham y escogió a Israel, no porque lo merecieran, sino para poner su proyecto y su plan, y que Israel lo repartiera a los hombres, a la humanidad, desde que a Satanás lo tuvo, del Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia encontramos que todos los imperios han tratado de destruir a Israel. Es lógico que necesitaran a un arcángel para que los defendiera. ¿Y qué pasa en 1948 cuando llega Israel a su tierra? Al otro día se levantaron 5 naciones árabes contra ellos y perdieron. 1956, otra guerra contra ellos y perdieron. 1965, la famosa guerra de los 6 días, junio del 1 al 7 de junio, que fue una de las victorias milagrosas de la historia de la milicia, perdieron. 1973, la guerra de Yom Kippur, volvieron a perder otra vez. ¿Por qué ese intento y ese odio contra esta nación? México ni a la guerra ha ido. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial México mandó a la Segunda Guerra Mundial al batallón 201. Pero nunca nos hemos encontrado más que la Revolución Mexicana, desde luego, ¿verdad? Y algunas cosas por ahí, el tiempo de los zapatistas, ¿se acuerdan? No se puede comparar, ¿verdad? Ni de chiste. Pero estamos viendo claramente cómo una nación, a través de toda la historia, ha sido el centro, el blanco del odio hasta este momento. Y ahorita Israel está rodeado completamente de todos sus enemigos. Y quieren acabar con Benjamín Netanyahu, y lo quieren sacar de primer ministro, ¿verdad? Y está Hezbollah, el grupo terrorista en el Líbano, sostenido por Irán. Están los de Hamas en la Franja de Gaza. Queremos otro estado dentro de Israel, con la capital de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y no se conforman con decirles, bueno, vivan dentro de nuestro territorio, pero no les damos Jerusalén, porque Jerusalén, desde antes que ustedes, ha sido siempre de los patriarcas del pueblo judío. Pero todo esto cobra conciencia para ustedes, para que se den cuenta cómo está la guerra espiritual y por qué pasa lo que pasa en el mundo. Vemos ahora a continuación también en el capítulo 12 de Daniel, que cuando ya Daniel se va a morir, es la última visión que Dios le da a Daniel. Todo esto nos sirve para entender el abismo, los principados satánicos y quién es realmente la persona del anticristo. Daniel 12, versículo 5. Ya Daniel está a punto de morir.
Y yo, Daniel, miré y otros dos que estaban en pie, o sea, está hablando de ángeles. El uno a este lado del río y el otro al lado del río. Pon en tu Biblia río Tigris. No es el río Bravo. Para que sepamos claramente la geografía de la Biblia también. Ahí estaba en el río Tigris, que es la división de todo el Medio Oriente o de la Mesopotamia. Y entonces dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. A ver, ¿este es el río? Daniel ve un ángel aquí en la orilla y otro ángel aquí. Pero en medio del río, uno estaba parado. ¿Se acuerdan cuando Cristo caminó sobre las aguas? El mar de Galilea. Los ángeles tienen la misma condición espiritual que las entidades espirituales. No son las leyes cósmicas de la ley de la gravedad, la gravitación, no operan en el mundo espiritual. Todos los ángeles se pueden parar sobre el agua como lo hizo Cristo. Entonces había uno en medio parado sobre el agua. Muy importante, ¿quién es este ángel? Y al que estaba en el agua en medio, Daniel le dice, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, vean esto, y su siniestra. Esto es interesante porque nunca en el Antiguo Testamento se levantaban las dos manos. Siempre los que juraban, juraban así, como actualmente. ¿Jura usted sobre la Biblia decir la verdad y no la verdad? Juro. ¿Jura usted como presidente de Estados Unidos? Lo juro. Y en muchos tribunales es con una mano, ¿verdad? Pero esta entidad espiritual levanta las dos manos y va a ser un juramento tremendo. Alzó sus dos manos, en otras palabras, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El ángel de en medio era Jesús. La palabra ángel, recuerden que significa malak, apúntalo con K al final, malak, que significa enviado o mensajero. Solo Jesús podía levantar las dos manos y jurar por Dios. Nadie lo podía hacer antes que él. Y lo que el ángel está jurando, le está contestando a Daniel la pregunta que había hecho. Oye, ¿cuánto más va a durar la persecución contra Israel? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esta guerra del mundo contra nosotros? Y le contesta Jesús, ¿verdad? Diciéndole, va a ser por tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, que en el hebreo es 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe la persecución del pueblo santo, que son los judíos, todo será cumplido. ¿Cuándo va a terminar la persecución con los judíos? Vamos al Apocalipsis y encontramos quién va a ser el último que lo va a perseguir. El anticristo. Viene con un odio jarocho contra el pueblo judío y contra los cristianos también. Y le dice el ángel, van a pasar entonces 600 años, llegó Jesucristo y hay 2000 años de Cristo en nuestros días, y hasta que se termina la persecución a los judíos, todo esto terminará. Porque cuando Cristo descienda del cielo con nosotros, después que hayamos estado con Él en el cielo durante la tribulación, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, bajamos de las bodas con Cristo a establecer su reino, y ahí se termina finalmente la persecución del pueblo de Israel. Israel entra al milenio con la iglesia para disfrutar 1000 años de vacaciones. ¿Están aprendiendo algo? Muy bien. Es muy claro entonces que el abismo no es el lugar para los espíritus humanos que han muerto, sino que es una prisión para los demonios y para algunos principados satánicos. Vean, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 9, esta verdad.
Aquí se describe la quinta trompeta, Apocalipsis 9. Y en la quinta trompeta, esta prisión llamada el abismo va a ser abierto. Les van a abrir la prisión a los millones de demonios que están ahí encerrados para que se vengan sobre el mundo con el propósito de atormentar, porque ese es el objetivo y el blanco principal de Lucifer para tu vida y para mi vida. Lucifer tiene como blanco tu mente y mi mente. Aquí es el campo de batalla. Aquí se libran todas las batallas que yo vaya a pelear, las libro aquí, no es con el cuerpo físico, como en el Antiguo Testamento, con espada y con caballo y con ejército. Ahora todo se lucha aquí en la mente. Y como aquí es el campo de batalla, yo tengo que tener blindada mi mente. Blindada mi mente. Y la única cosa y el único blindaje que hay es la palabra de Dios. Día y noche meditarás y guardarás y estudiarás este libro de la ley. Le dice Dios a Josué, porque entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana y leo la Biblia y memorizo uno o dos versículos, al mediodía uno o dos versículos, en la noche uno o dos versículos, o sea, 2 chochos en la mañana, 2 chochos en la tarde, 2 chochos en la noche. Como si un doctor me estuviera dictando una prescripción médica. Y el que me la da es el médico de médicos, Dios. Y si me encuentra Dios abatido, ¿y por qué caí en la sequía? ¿Y por qué me siento así? Pues porque no te tomas la medicina. No me has obedecido, no crees realmente que esa es la medicina. Pero cuando hago esto y comienzo a blindar mi mente, voy a impedir que los demonios vengan con pensamientos de suicidio, de derrota, de desánimo, de desesperanza. Y, ay, ya nadie me quiere. Ay, y el otro. Ay, me quedé solito. Y si se muere mi esposo, y si el peso cae, y si el petróleo cae, ay, y comienzas, y sin que te des cuenta, marchito, y ya estás así chiquitita, ya no tienes ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de hablarle a nadie de Cristo. ¿Qué es lo que te pasó? Ay, pues yo creí que el cristianismo funcionaba. Claro que funciona obedeciéndolo. ¿Por qué te estás marchitando? ¿Por qué? Porque el ataque es a la mente. Y todos los pensamientos, ¿por qué la psicología clasifica los problemas mentales como paranoia, psicosis, sociopatía, psicopatía, neurastenia, esquizofrenia? Le ponen nombres que inventaron y detrás de todos esos nombres son actitudes anormales de un ser humano que su conducta ha sido influida ¿por quién? ¿Por qué comienzas a oír voces? ¿Por qué comienzas a tener visiones que no son de Dios? ¿Por qué comienzas a sentir en la noche que tienes relaciones sexuales con un espíritu, sucubus, incubus, que son espíritus sexuales, que son reales? ¿Por qué tienes intenciones y pensamientos de matar a tu papá o a tu hermano o de robar? O de quitarte la vida, o que ya no me voy a casar nunca, ya no voy, pues, me van a decir Gutierritos. Y comienzas a vivir con un panorama enfrente negro, y que es un suicida, es una persona que no ve ninguna ventana abierta y lo único que le queda es escaparse de este mundo, porque su mente se oscureció a tal grado que él no ve ya ninguna solución. Me quito la vida. ¿Y de dónde vino todo esto? De Satanás y sus demonios. Qué privilegiados somos de poder conocer el mundo espiritual. Quinta trompeta, capítulo 9, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Esto no es una estrella literal, desde luego, ¿verdad? Una estrella cae y acaba con todo el sistema de la Vía Láctea. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí deducimos que es un ángel
a quien Dios le da la llave, o sea, esta prisión tiene candado en el mundo espiritual. Por eso no pueden salir los demonios y nadie la puede abrir más que Dios. Entonces Dios comisiona a un ángel, aquí está la llave, ábrele la puerta y vean ustedes lo que sale. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra con poder como tienen los alacranes o los escorpiones. Y se les mandó que no dañaran la ecología, o sea, ni a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni árboles, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estos? Los 144,000 judíos. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El propósito de los demonios es atormentarte. Varón, mujer que me escuchas. Lo contrario a vivir una vida de tormento, angustiado, ¿qué voy a comer? Ya no nadie me va a hacer caso, no voy a encontrar trabajo, odio a mi tía, odio a mi papá que me violó, odio a mi mamá que fue prostituta, odio a esto, odio a ese pastor que me hizo esto, odio a que todos esos pensamientos que están haciendo atormentándote. ¿Qué es tormento? Son preocupaciones excesivas y pensamientos que te quitan la paz. ¿Qué antídoto nos dejó Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora concluye la clínica Rochester y el Hospital Hopkins en Inglaterra, 2 instituciones clínicas de lo más famosas en el mundo, concluyen hace 3 o 4 años que el principal común denominador que causa el mayor número de enfermedades mentales y físicas en los seres humanos no es el cáncer, es el estrés. ¿Qué es estrés? Tormento. Y no puede decir, ay hermano, ore por mí, ay no, y se fue mi hijo. Siéntese viendo doña Chole y póngase a orar. Vea el mundo alrededor, vas al periférico y te recuerdan a la mamá y te recuerdan a la abuelita y te recuerdan a tu tía, etcétera, etcétera. Y por todos la gente está, te echas para estacionamiento. ¿Qué no se fijó usted? La gente está atormentada. ¿Ya se dieron cuenta? Por todos lados, donde tú vayas a un restaurante, lo que quiera, todos te echan bronca, todos te dicen groserías, todos están así porque están atormentados, no tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque su mente está abierta a los demonios, a la influencia espiritual de la dimensión que nos rodea. Jesús dijo que en un cristiano el secreto para mantener la salud mental es la paz. Tú sigue con ese estrés, vas a acabar en el psiquiátrico. Y cuando llegues al psiquiátrico, espérate lo que te va a pasar. Vas todavía mucho peor, porque no hay ningún hospital psiquiátrico que pueda sanar, escúchame con mucha atención, ninguna enfermedad mental. Los tratan y los prescriben y los diagnostizan para terapias con pastillas tranquilizantes. Y el 98% de todos los pacientes de todos los hospitales psiquiátricos del mundo están enchochados. Es la única manera, Equanil, Valium, Prozac, porque el ser humano no es capaz de sanar la mente. Y ahí está el más grande ejemplo de todo. Sean los médicos que nos acompañan, es la sangre de la cruz del Calvario. Y el versículo que nos atañe, dice el versículo 11 del capítulo 9 de Apocalipsis, y tienen por rey, o sea, todos estos demonios tienen un rey,
Y su rey no es un demonio, es un principado, es un ángel caído, el jefe de los demonios. Tienen un rey sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apúntale, significa el destructor, el atormentador. Jesús dijo en Juan 10, el diablo vino para matar, robar y destruir. Y el principal objetivo y el blanco de Satanás es tu mente, mi mente. Una vez que él controla tu mente, acaba con todo. Y hace algunos años, la medicina descubre las famosas enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo. Descubren los grandes médicos ahora que el estrés, la preocupación, la ansiedad aquí te afecta el sistema cardiovascular, cardiopulmonar, gastrointestinal, el páncreas, los riñones, el hígado, la sangre, la circulación de la sangre. La condición de tu mente determina tu salud. La artritis, tantas enfermedades que sobrevienen al ser humano por la condición mental, sin darse cuenta que aquí se encuentra la causa principal por lo cual tu cuerpo está enfermo. Es imposible que una persona estresada tenga salud cardíaca. Vas a caer muerto el corazón en cualquier momento. Vas a enfermarte del hígado, tu riñón. Todo altera la mente, pues la cabeza controla todo el cuerpo. Entonces, ¿qué? Jesús tenía razón hace 2000 años. Les doy la medicina, la paz. Y dice en primera de Tesalonicense: sean conocidas todas tus peticiones todos los días. Ven, Señor, mi hija, mi trabajo. Escápate de cualquier preocupación que ya no te deje dormir. Híncate. Híncate. Cualquier petición que me hagas, dice el Señor, en ese momento, cuando yo te vea, doña Chole, hincada, Carlitos, cuando te vea hincado, ¿sabes qué me dice ver a un hijo mío y a una hija mía hincada que tienen fe? Si no nos hincarían, estarían un chocho, un tequila, un toque de mota, coca, huir por la puerta falsa, porque son anestésicos. Huimos por puertas falsas, que son las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando Dios te ve que te hincas, en lugar de huir, ninguna puerta, no voy ni al alcohol ni a otra mujer, me voy a hincar. Y el puro hecho que tú hagas al hincarte, la paz de Dios en ese momento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Si tú en este momento que me escuchas no tienes paz y reconoces que vives una vida agitada, una vida estresada, demasiado preocupado por tu hija, ¿sabes una cosa? Tu estrés no va a hacer que tu hija regrese a casa. Tu estrés no va a hacer que tu esposo cambie. Tu estrés no va a hacer que ya te chocaron el carro. Tu estrés no lo va a componer de milagro. No hay nada que la preocupación o el estrés arregle. Al contrario, nos descompone más. Entonces, siendo que mis preocupaciones no van a solucionar nada, se las entrego al Todopoderoso que en una cruz dio su vida por mí. Ahí está, Señor. Mi esposo, yo no lo voy a cambiar. Le dicen el cocodrilo los amigos, pero yo no lo voy a cambiar, ni gritándole, ni diciendo que se va a ir al infierno, ni, hermana, ¿por qué no tiene paz? Es que si tuviera otro esposo tendría paz. Espérame tantito. Hermano, ¿por qué no tienes paz si tuviera otra? Esta me quita el sueño. Si hay algo o alguien en la vida que te impida tener paz,
entonces esa persona o ese algo está manejando tu vida y no Dios. Pero si mi relación con Dios es perfecta día a día, mi esposo me puede ladrar, tu esposa te puede rugir, tus hijos se pueden hacer lo que tú quieras, el mundo puede estar cayéndose alrededor, pero como mi conexión es directa allá arriba, lo que está a mi alrededor no puede afectarme. No permito que entre a mi vida y me quite la paz, porque mi paz no depende si mi esposo es bueno, si mi esposo es malo, si me ladra, si me ruge, si el mundo. Mi paz depende de Dios, de mi relación con Él a través de este libro, de la palabra de Dios. Vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y trabajados. A eso vino Jesús, y encontrarán descanso para vuestras almas. Vengan a mí. No hay nadie, no vais a la botella, no vais a las drogas, no vais con otra mujer, no vais con otro hombre. Todo eso son cosas temporales que van a agravar tu situación mental. Una mujer que se divorcia, un hombre que se divorcia, el segundo divorcio tiene 50 probabilidades de divorciarse más que en el primero. El tercer matrimonio tienes casi 70% de probabilidades de divorciarte más que el primero. El que se casa 4 veces, casi 80% de probabilidades de divorciarte antes que el primero. Las cosas se agravan, no es por ahí. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan 4. Ya Jesús, chulis. ¿Qué, Señor? 5 maridos tienes. Y con el que vives no es tu marido. Después de 5, ahora vives en amaciato con uno. O sea, tienes un amante. Y ella era mujer religiosa, a la iglesia y todo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Creyendo que un marido, o el otro, o el tercero, el cuarto, iba a solucionar su problema moral. Y no era ese el problema moral. Elizabeth Taylor le ganó 9 maridos. Cuando buscamos soluciones en el mundo, creyendo que nos van a solucionar el problema, que sin saberlo es espiritual, todos los problemas son espiritual en su raíz, porque somos seres espirituales, van a agravar tu problema. Vengan a Jesús, ven a Jesús hoy, que Él te abre los brazos, entrégale tu vida y dile estas palabras, inclina tu corazón y tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi vida de buscar en algo o en alguien la solución. En el mundo tendremos aflicción, pero tú, Señor, has vencido al mundo. Creo que en esa cruz abriste tus brazos hace 2000 años y derramaste tu sangre, tu vida misma, para que con esa sangre preciosa fuera el antídoto, la medicina a mi situación tan grave espiritual que tengo en este momento, que me angustia y me arrepiento con todo mi corazón de todo mi pasado, de todo lo que he hecho que no ha sido agradable delante de ti. Y ahora te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Rey, que me das la vida eterna y que al morir ahora moriré en paz. Moriré en paz y viviré en paz porque tú estás conmigo y es tu presencia lo único que necesito para poder ser vencedor al final de mi vida. Te pido, Señor, que ahora los pocos días que me des de vida los pueda yo tener dando testimonio de lo que has hecho conmigo, lo que hiciste en la cruz, y dar testimonio que tú vives por los siglos de los siglos y que el mundo pasará, pero tus palabras permanecerán. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no permanecerán.
Bendita palabra que Dios nos ha dejado, ámala, guárdala, sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Quién guarda mi corazón? La palabra. Si no tengo la palabra, mi corazón queda abierto, expuesto a los dardos de fuego del enemigo. Esto es lo que el diablo quiere sacar. Si el diablo saca esto de tu vida, estás desarmado completamente. No tienes ninguna defensa en contra del mundo espiritual invisible que nos rodea. Esta es nuestro escudo, nuestra salvación, es la palabra del Espíritu y es lo que nos protege como un escudo contra los dardos invisibles del enemigo. Día y noche medita en este libro de la ley. Levántate en la mañana, les recomiendo a los nuevos con el Evangelio de Juan. Lee el Evangelio de Juan, lee 5 o 10 versículos y comiencen a orar. Padre, gracias porque soy tu hijo ahora. Ayer anoche recibí tu palabra, te invité a entrar a mi corazón. Ahora háblame, Padre, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Siempre ora en el nombre de Jesús. Ahorita en la comida, tal vez por primera vez en tu vida, Padre, gracias por estas enchiladas tan buenas que me estás dando, en el nombre de Jesús. Toma a tus hijos hoy en la comida, a tu esposa, vamos a dar gracias. Enfrente de todos los que están reunidos para que vean que hay una mesa donde se juntan todos a orar y que estamos luchando por los valores espirituales que el mundo necesita. Seamos valientes hoy más que nunca para pelear la buena batalla de la fe. Que Dios los bendiga.